Si continuamos viendo ahí en Mateo 25, ahora miramos lo que ha de suceder a los de la izquierda. Jesús, el Hijo del Hombre, Jesús, el Hijo de Dios, decide dar este relato a pesar que no se lo preguntaron los discípulos. Él decide hablar de esto a pesar de que los discípulos no le han hecho esta pregunta. Y claro, lo primero que viene a la mente es, al escuchar los de la derecha, ¿qué pasaría con los de la izquierda? Y eso es precisamente lo que Jesús va a explicar. Los de la izquierda, donde definimos las parábolas en una realidad. Las parábolas dejaron de ser parábolas, historias interesantes, meshalims o ilustraciones que entretienen, ahora se han vuelto una realidad. Ahora las cabras ya no son cabras, son seres humanos. Ahora la cizaña ya no solamente un fruto soberbio o una planta que es muy similar al trigo. Ahora los peces malos son aventados a un lugar que no anhelaban, ni siquiera serán comidos. Ahora los que rechazaron la invitación de la fiesta del Hijo del Rey reciben su merecido. Ahora los que mataron al hijo heredero en aquella viña por no querer pagar y aprovecharse, tienen su merecido. Ahora las vírgenes insensatas se dan cuenta que no hay nada que puedan hacer. Ya no se puede llenar el aceite al irlo a comprar si han quedado sin entrar a la fiesta. Ahora los siervos negligentes, ya no importa si tienen miedo o no. El hecho de no negociar con lo que se les había dado en los talentos, el siervo se da cuenta que ha cometido un gran error. El amor de Dios es infinito. El amor de Dios no tiene límites. Pero nuestro tiempo es limitado. El tiempo en que lo podemos abrazar su amor tiene límites. Y eso es lo que vemos en esta parte de la historia. Versículo 41, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos. Es interesante porque la palabra apartaos es una palabra que se utilizaba en el griego para decir, sal de este grupo y viaja por ti solo. La palabra significa viajar, ir y hasta cierto sentido morir. La palabra indica una realidad. Por ejemplo, en la segunda carta de Tesalonicenses, en el capítulo 1, en el versículo 9, se hace mención de esta misma idea. Ya no solamente apartaos, ahora se declara hacia dónde se irá. En la segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 1, en el verso 6, porque es injusto delante de Dios, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Quiero solamente tomar un segundo, un paréntesis, porque la importancia de estudiar a veces las palabras originales te dan la luz a veces el error de las traducciones. Por ejemplo, este versículo hace mención de algo importante. Allá Jesús dijo, apartaos de mí, o sea, ya no estarán conmigo, vayan a su viaje, váyanse a su viaje, viajen a un lugar sin destino, viajar en un destino propio. Viajen. Pero aquí dice el apóstol Pablo, sufrirán pena de eterna perdición. Pensamos nosotros que perdición, en español, bien traducido de la palabra griega, olethros, la cual significa ruina, maldición o muerte. Cuando tú lees, por ejemplo, esta en la versión en inglés está mal traducida, porque en la versión en inglés dice destrucción en vez de perdición. Y destrucción le da un sentido muy distinto a lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo.
Porque destrucción indica desaparece, ya no existe, y no lo que está diciendo aquí. El griego dice ruina, maldición, como lo dice el español, mucho más florido que el inglés, perdición. ¿Y qué es perdición? Imagínate pasarte una eternidad sabiendo que hubieras podido y no lo hiciste. Se puede decir que el arrepentimiento en tiempo ajeno es uno de los dolores más grandes que sufre el ser humano. Como aquel hombre que se pudo casar con aquella persona que amaba, pero por temor no lo hizo y se casó con alguien más y se queda solo, soltero, toda su vida, arrepintiéndose por nunca tener el valor de tomar a aquella mujer como su esposa. ¿Qué sentirá un ser humano, un ser viviente, teniendo tantas oportunidades para recibir la gracia de Dios, el amor de Dios, la bendición del cielo mismo, y aún así rechazarlo? ¿Qué sentirá toda la eternidad? No hay dolor más grande, ni el fuego que arde, ni el crujir de dientes es más grande que la idea propia de lo pude haber hecho y no lo hice. Tuve la oportunidad de arrepentirme y no lo hice. Y por eso es correctamente esta traducción que dice, los cuales sufrirán, dice, eterna perdición. Es una pérdida eterna. Nunca lo hice y lo pude haber hecho. Excluidos de la presencia del Señor. Es increíble es que Dios, siendo omnipresente, estando en todos lados, haya creado un lugar donde ha decidido no estar presente. A eso se le llama la eternidad de los que están en la izquierda, excluidos de la presencia de Dios. Durante la tierra la gente no cree en Dios porque Dios es bueno para con todos, para con justos e injustos. Hace salir el sol y la lluvia para todos, les da de comer aún a aquellos que no le dan gracias. Pero eso tendrá su fin. Y llegará un momento en que serán excluidos de la presencia. Ahorita aún el más malo está en presencia de Dios, pero después del juicio final ya no estarán, sino que estarán excluidos de la presencia de Dios y de la gloria, dice ahí, de su poder. En este sentido es una gran pérdida. Cuando Jesucristo dice, apartaos de mí, cuando Jesucristo dice aquí, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos. Pone una palabra muy triste, malditos. ¿Por qué tendrá que decir malditos? Ahora se entiende la idea, y serán reunidas delante de él todas las naciones. Entonces dice, dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos. ¿Por qué me llamas a mí maldito? Que de la boca del Señor salga algo así, no, es un juicio. Quisiste hacer lo malo, quisiste estar en obscuridad, quisiste maldición. Yo no quería eso para ti, pero tú lo elegiste. Todos los días que te levantaste, todas las decisiones que tuviste, cada segundo de vida que te di la oportunidad de arrepentirte y no lo hiciste. Por lo tanto, no puedo bendecir lo que por sí mismo quiere ser maldito. Tú has decidido este camino. Dice ahí, malditos, dice, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Pero te pones a pensar que hay una gran ausencia. El diablo y sus ángeles o demonios no están ahí, porque el dictamen de su juicio ya fue hecho desde la eternidad. Veámoslo como dice la segunda carta de Pedro en el capítulo 2, en el versículo 4, donde habla de por qué. ¿Se acabará el tiempo del perdón de Dios? Sí, hermanos. El tiempo del perdón de Dios se acaba todos los días. ¿Cómo es eso, hermanos? Cuando una persona muere, porque después de la muerte, el juicio. Cuando una persona muere se le acaba la oportunidad de arrepentirse, el perdón de Dios se ha diluido, se ha disminuido, se ha desaparecido de su ser y de su vida. Dice segunda carta de Pedro 2:4, dice, porque si Dios no perdonó, ¿cómo puede ser que un Dios de amor, de misericordia, de gracia no perdone? Es que, hermanos, Dios no perdonará a quien no quiera ser perdonado. Dios no dará gracia y amor a quien no quiera recibirla. Dios simplemente dará a cada uno conforme a sus obras. Dice ahí, porque si Dios no perdonó, ¿cómo puede ser posible que Dios no perdone? No, Dios no va a perdonar, hermanos. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de obscuridad, dice ahí. Ellos ya tienen su juicio. Ya está dictaminado, ya no hay que buscar. Ellos ya han sido juzgados y condenados. Nosotros no, ellos sí. Y dice ahí, sino arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad
para ser reservados al juicio. En el tiempo eterno se hizo este juicio, se reserva a los ángeles hasta el día del juicio. ¿Para qué? Para que cuando sean aventados, no que estén en presencia del juicio, porque ya fueron juzgados, cuando sean aventados, también los que están a la izquierda, apartados de mí, malditos. ¿A dónde? ¿Por qué? Al fuego preparado para el diablo. El fuego, este lugar donde no está la presencia de Dios, fue creado por Dios para el diablo y sus ángeles, no para ti, para mí. Y toda la vida, la historia de la humanidad, se ha predicado este evangelio. Y antes de esto, la ley de Moisés. Y antes de eso, lo que hicieron los patriarcas. Pero ¿cómo es que los de la arca de Noé, si no sabían, cómo no? Cuando Noé preparaba el arca, dice que con su fe condenó al mundo que no quiso creer que caería agua del cielo. Y entonces no entraron al arca, por la cual muchos de ellos murieron. ¿Por qué están en ausencia el diablo y sus ángeles? Están en ausencia porque ya fueron juzgados. En Judas, en el versículo 6, también se habla de ellos. Judas, versículo 6, dice así: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. ¿Puedo yo abandonar mi propia morada? Sí. Cuando yo he podido apreciar los bienes del siglo venidero, la bendición de la salvación, y decido abandonar ello. Dice que ellos abandonaron su propia morada. Los ha guardado bajo obscuridad en prisiones eternas. ¿Para cuándo? Para el juicio del gran día. Sigue hablando del juicio final. Esto es, que hay ausencia de ellos porque ellos no podrán estar presentes porque ya han sido juzgados, pero tú y yo seremos juzgados ese día por todas las cosas que hemos hecho a través de la vida. Dice ahí la palabra de Dios: al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Por qué? ¿Por qué? Y luego hace el contraste de lo que vimos en la mañana. Dice Jesús: porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. En la clase de escuderos de esta semana, como parte de la formación de una nueva generación, yo le decía a ellos que identificaran a alguien que tiene necesidad, que bajo su propio juicio, bajo su propia percepción de las cosas, identificaran a alguien y planearan en su corazón ayudarles sin que nadie lo sepa. ¿Por qué se hace eso? Porque la vida está basada en recibir y dar. Así es la vida, hermanos. Dios nos da vida y Dios nos la quita. Dios nos da bienes y Dios nos los quita. Hoy estamos bien y mañana no sabemos. Dios nos da la semilla y la plantamos y nos da el fruto y después nos lo puede quitar. Y en esta idea general, cuando se habla de los de la izquierda, de aquellos que han sufrido, Jesús les dice a ellos: porque tuve hambre y no me disteis de comer. Hermanos, tenemos que hacer conciencia que tenemos que ayudar a la gente que lo necesita. Si no has hecho esto parte de tu hábito, parte de tu presupuesto, parte de tu vida, no has comprendido el cristianismo. Dios nos da muchísimo, hermanos, mucho. No se molesta a Dios que lo disfrutemos, porque Timoteo dice ello, nos lo da para que lo disfrutemos. Pero dentro de disfrutar, hermanos, tenemos que concientizar, tenemos que ver a nuestro alrededor, tenemos que ver a quién podemos ayudar, porque hay alguien que tiene mucha menos bendición que tú y hay alguien que tiene necesidad. Vivimos en un país, hermanos, muy bendecido. Abrimos nuestros refrigeradores, hermanos, y están llenos. Si la gente tiene necesidad, puede subirse a su carro e ir a cualquier escuela y le dan de comer a todas las personas de su casa. Y algunos abusadores aún piden de más. 11 bolsitas, pues ¿qué tienes? 11 hijos. Usted deme 11 bolsitas. Gente que toma cosas que no necesita.
No solamente abrimos nuestros refris, vemos las cosas. ¿Cuándo fue la última vez que nosotros tuvimos hambre? ¿Cuándo fue la última vez que tuvimos una hambruna increíble que no la podíamos controlar? ¿Cuándo fue la última vez que no teníamos una chamarra donde nos pudiésemos nosotros ocultar? No es una gran bendición que tenemos al dormir en nuestras casas. No solamente tenemos cobijas, no solamente tenemos almohadas como gente libre, tenemos calefacciones que funcionan y que calientan la casa y que la pueden poner al estatus de la playa si queremos. Cuando nos paramos, ponemos el agua y saben todos ustedes que el agua está caliente porque así lo dictamina los códigos de la ciudad. En cualquier vivienda de esta ciudad tiene que haber agua caliente y hasta ciertos grados, si no, no dan permiso de vivir en aquella o cual ciudad. ¿Cuántas veces hemos podido ayudarnos? Somos grandemente bendecidos. Vivimos en un lugar grandemente bendecidos y no podemos olvidar lo que podemos hacer por aquellos. No te está pidiendo Dios todo. Hemos aprendido que no se tiene que despojar de nuestra familia, de nuestra responsabilidad, de nuestra casa, pero si nuestra casa está bien, tenemos que voltar hacia la derecha y hacia la izquierda, porque si no lo hacemos, ¿quiénes somos? Dice Jesucristo, porque tuve hambre y no me diste de comer. Te preguntas ¿cuándo? Te preguntas ¿cuándo? ¿Cuándo fue la última vez que viste a una pareja de hermanos, a una pareja de que tienen 3 o 4 o 5 o 6 niños tal vez? Tú sabes lo difícil que es para ellos. Sí reciben estímulo, pero saben que la vida es más difícil para ellos, que las cosas son más complicadas para ellos. ¿Cuándo fue la última vez que viste a alguien en la calle y dijiste, ¿sabes qué? Me voy a detener, ¿sabes qué? Me voy a regresar, tengo 10 minutos. Voy a ir acá, a esta tienda, a este restaurante, les voy a comprar una comida y se las voy a pasar a dar porque tal vez tengo temor de que el dinero se lo vayan a consumir en drogas o en alcohol y tal vez le pueda dar una comida. ¿Cuándo fue la última vez que te detuviste a hacerlo de esa manera? Aquí en Estados Unidos no se ve tanto eso, hermanos, pero cuando viajas a otros países se ve eso de manera increíble. La gente está sufriendo en una forma increíble. No tienen qué comer, están flacos o están delgados. No es porque quieran estar, no son sus dietas, es que no tienen que comer, es que tienen que hacer raciones para su comida. Hermanos, si tú no concientizas eso en tu vida, nunca vas a crecer como cristiano. Y Jesucristo demanda eso de nosotros. Aún le dice a ellos, a los de la izquierda, les dice, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Si tú has visitado cárceles, sabes la experiencia que es, la desesperación de la gente que está ahí. Y si lo has hecho, hermanos, es una de las más grandes bendiciones que puedes tener, que puedes hacer. Sí, es incómodo, sí, no tienes por qué hacerlo, sí, es ir más allá de una milla, pero tenemos que recordar, dices, hermano, yo no puedo visitar, ¿por qué no hacer cartas? ¿Por qué no escribir a la gente que está encerrada? ¿Por qué no mandarle Biblias? ¿Por qué no pensar en aquellos? Dice la Escritura. Entonces también ellos le responderán. Fíjate cómo hay este contexto. Ellos van a preguntar, ¿cuándo te vimos? O sea, hay un argumento de parte de ellos. Ellos dicen, pero ¿cuándo pasó esto, Jesús? ¿Cuándo pasó esto? ¿Cuándo sucedió esto? Y entonces Jesús contesta de una manera increíble. De cierto os digo que cuando no lo hiciste a uno de estos más pequeños. Y aquí, hermanos, me conmovió porque más pequeños ya no dice hermanos. Más pequeños incluye a todos los seres humanos, ya no solamente a los hermanos, ahora incluye a todos los seres humanos. Es la parábola del buen samaritano. ¿Quién es tu prójimo? El que se ve como tú no. Es la parábola del buen samaritano. No necesita detenerse, pero lo hizo. No necesita llevarlo, pero lo llevó. No necesita pagar el mesón, pero lo pagó y lo puso a su cuenta todavía. Primera carta de Juan 3:10 dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón. En esta introducción de economía que enseñaba a los hermanos, siempre tienes que presupuestar siempre, ayudar a la gente. Tiene que ser parte de tu presupuesto. Esa tiene que ser una regla. Cuando alguien tiene necesidad, se rompen todas las demás reglas. Y tienes que hacerlo, no puedes detener, no puedes guardar tu brazo, pero por eso tienes que saberte administrar, como lo veíamos en la parábola del fiel y prudente. Hay que ser prudente, ¿por qué? Porque llega el momento en que alguien necesita, hermanos, y lo más feo es no tener para ayudarles, porque te sientes mal
No porque no les ayudes, sino porque sabías que lo hubieras podido hacer si hubieras sido más sabio con lo que Dios te ha dado hasta ese momento. La Escritura es clara cuando habla de esto. En Santiago capítulo 2, versículo 1 dice: si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Como a ti mismo. A veces ves necesidades cuando viajas, predicas una campaña y al final te das cuenta de la necesidad de un hermano o hermana, la manera en que llegaron, doblados de su cuerpo, con un bastón, casi arrastrándose, y te das cuenta por su ropa que no es una persona que vive en lujos, sino es una persona que tiene una extrema necesidad. Y tienes que decidir traer un poco de dinero, tienes que decidir cargar un poco de efectivo, tienes que decidir no contarlo, porque el que ama al prójimo siempre tendrá un poco para poder ayudar a alguien que lo necesita. Y te detienes y le preguntas: disculpe, ¿usted nos está visitando? Sí, yo estoy aquí. ¿Cuánto tiempo tiene? Solamente unas semanas. ¿Y dónde va a comer hoy? No sé todavía. Y es increíble que se pueda ver a Dios en un hombre que tiene su cuerpo corrompido, que está sucio, pero Dios está ahí. Y dice la Escritura: si en verdad cumplís la ley real, amarás a tu prójimo cuando bien hacéis, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecados y quedáis convictos por la ley como transgresores. Como que toda una vida vivimos juzgando, ¿no lo creen, hermanos? Tú te pones a pensar: ¿por qué estas personas que son riquísimos, que son multimillonarios, ya sea quien hizo Microsoft, ¿por qué? O aquella persona que vive acá en el norte de Dakota, ¿cómo le hicieron para donar la mitad de sus bienes? Es que llega un momento que los bienes solamente tienen un propósito y que no tienes más necesidad de ello, que la casa donde estás está bien, que el carro que manejas está bien, que las bendiciones que está bien, y que si tienes más, tienes que ir una vida juzgando, tienes que juzgar: ¿qué voy a hacer con esto? ¿A quién le voy a ayudar? No necesitas llevar tu celular y sacarte un selfie, no, ¿para qué lo haces? Nadie tiene que saber. Es lo increíble de Dios. Dios quiere que hagas las cosas y Dios quiere que las hagas sin que nadie sepa. Cuando estés en la fábrica y veas una persona que tal vez tiene necesidad, tal vez digas: ¿sabes qué? Este es mi overtime, pero te voy a ayudar a ti. Y entonces la vida empieza a tener un sentido distinto, hermanos. La vida es alegre, el acto cambia. ¿Por qué? Porque, como dice la Escritura, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Para qué? Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y Apocalipsis 20:15 habla, dice: y vi un gran trono blanco. ¿Y qué vio en el trono blanco? Todos fueron puestos delante de él, hermanos. Todo lo que tú has hecho, todo lo que hemos hecho, hermanos, a quien hemos ayudado, nadie lo necesita saber, solamente Dios. Solamente Dios. Y cuando Dios sabe lo que tú has hecho, lo demás ya no importa. Porque todo lo que haces, Dios lo toma en cuenta, porque no es injusto para olvidar lo que hacemos para la obra de los santos. Y cuando tú sirves a este Dios y le crees, te darás cuenta que no hay necesidad, que cuando uno da, hermanos, Dios te va a bendecir con mucho más de lo que puedas dar. Pero los de la izquierda los marca también Apocalipsis. Y en la izquierda dice: pero los cobardes. Qué interesante que diga cobardes. O sea, lo que es contrario a aquel fiel siervo fiel que negoció todos sus bienes. Hubo uno que tuvo miedo, fue cobarde. ¿Por qué no haces las cosas que Dios quiere? Porque eres cobarde. Porque es importante que ores enfrente de la gente que sepa que eres cristiano, porque es cobarde. Porque tiene la gente que saber eso, hermanos. Tal vez la gente está esperanzada de que te vea orar para pedirte ayuda, pero los cobardes, la gente que vive de una manera incógnita, que no se asocia con la fe en toda su vida, los cobardes e incrédulos, aquellos que oyen pero no creen, y porque no creen no hacen. Dice: y los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros,
Los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Parece como algo irreal, parece como un sueño distante, parece como que esto no ha de suceder, hermanos. Por eso se explican las parábolas de escatología, porque Jesús no solamente te va a hablar del fin, te va a decir lo que viene después del fin, y eso es lo que realmente importa, hermanos. Porque no queremos que nuestra familia se vaya al lago de fuego. Tenemos que enseñarles a ser valientes. Tenemos que enseñarles a que no mientan. ¿Por qué? Porque los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego. Y esto es algo que tenemos que hacer constantemente. ¿Y por qué lo hacemos, hermanos? Porque amamos a Dios. Y entonces aquí hay una realidad. Hay algo que pasa y hay algo que ha de suceder, hermanos. ¿Quién decide el fin? Lo decidimos nosotros, aunque no lo creas. Sí, solamente Dios sabe la hora, pero ¿quién decide el fin? Los decidimos nosotros. Tú y yo lo decidimos. Es la gloria de la vida, hermanos. Tú y yo lo decidimos. Quien se aparta porque quiere. Quien se acerca porque quiere. Quien abandona su morada, se abandona su morada como los ángeles porque quiere. ¿Y qué voy a hacer yo? Cuando venga Jesús, ¿qué voy a hacer yo? ¿A dónde voy a ir yo? Nunca debemos pensar más de nosotros de lo que somos, pero tenemos que darnos cuenta que sí tenemos que actuar en cuanto a lo que tenemos que hacer, según dice la palabra de Dios. Y mi invitación en esta mañana de reflexión, hermanos, es muy sencilla. ¿Seremos juzgados? Sí. ¿Cuándo? Hoy. Todos los días. El dictamen se dará solamente en el día final. ¿Cómo será tu eternidad? Mirarás a David, mirarás a Abraham, mirarás a Moisés, o mirarás a Caín, mirarás a Judas, mirarás a Alejandro el Calderero. En esta realidad, hermanos, nos encontramos y tú decides el día de hoy. Qué hermoso es Dios que nos deja decidir. Nada es a la fuerza. Todo es por decisión propia. ¿Quieres estar en obscuridad? No hay problema. Solamente que no solamente va a ser en esta vida, va a ser toda la eternidad. ¿Quieres estar en luz? No hay problema. Va a ser toda la vida. Por eso dice la Escritura que es un justo juicio. Un justo juicio, ¿por qué? Porque nos va a dar a cada quien como cada quien quiso vivir. Pronto Jesús vendrá. Te invito esta mañana. No esperes más tiempo, no sabes si tienes vida. Hoy es el día de salvación. Hoy puedes estar bien con Dios. Pongamos de pie y cantemos este hermoso himno. Escuchar y seguir.